Continuamos con tipos de significado. Ahora vamos a abordar lo que se refiere a significado social e intencional. Las lenguas naturales tienen instrumentos para informar del entorno interno del hablante, lo que imagina, supone, piensa, cree, desea o quiere en un determinado momento de la interacción verbal, sobre la base de lo que realmente dice u oye. Ahora vamos a referir algunos ejemplos. Sin embargo, cabe señalar que esta dimensión del significado social e intencional es una intersección en la que va a tener una injerencia muy importante la parte del discurso, es decir, la pragmática en un primer momento y el análisis del discurso como una disciplina que realmente es una disciplina de disciplinas, porque el análisis del discurso, pues bueno, no es solamente, no es un nivel de la descripción gramatical como sí lo va a ser la pragmática. Entonces, aquí vamos a encontrar ya en ocasiones, en determinadas emisiones, en determinados contextos, vamos a estar hablando de lengua en acción, lengua al servicio de la comunicación. Y como tal, esta dimensión le pertenece a la pragmática más que a la semántica por sí solita. Entonces, tenemos este ejemplo en 3A. Sinceramente, el presidente aceptaba regalos. Y en 3B, sinceramente, el presidente aceptaba regalos. Cuando tú escuchas 3A, seguramente vas a inferir lo siguiente. El hablante es sincero en afirmar que P, donde P corresponde con el presidente aceptaba regalos. Como puedes ver, aquí ya nos empezamos a meter un poco con las variables propias de la lógica formal. También es muy útil la lógica formal en ciertos estudios de pragmática, en ciertos estudios de semántica, también en la dimensión significado social e intencional. Y por otro lado, la interpretación de 3B consiste en lo siguiente. El oyente debe ser sincero en responder a P, una vez más, donde P corresponde con el presidente aceptaba regalos. Entonces, como puedes observar, mientras que en 3A, quien es sincero o quien debe manifestarse con sinceridad es el hablante, por el contrario, en 3B, quien debe manifestarse con sinceridad o hablar con sinceridad, responder con sinceridad, es el oyente. Entonces, si tuviéramos que definir el significado social e intencional, sería en estos términos: la relación entre la lengua y los hablantes, siendo esta una relación de significado que va más allá del significado lingüístico. Insisto, esto no es siempre. Va a haber algunas dimensiones del significado social e intencional que van a ir en efecto más allá del significado lingüístico y como tal van a ser objeto de estudio de la pragmática, pero va a haber otros momentos en que va a ser una intersección más bien sintáctico-semántica. Pensemos por ejemplo en ciertos fenómenos como los evidenciales. Un evidencial muy clásico es el dicen que después se transforma en disque, que es como para manifestar cierta duda o cierta noción de que algo va a ocurrir. Dicen que va a llover, es decir, yo cuento con cierta evidencia, ciertas intuiciones que me permiten manifestar eso. Lo que estoy haciendo como hablante es manifestar una creencia y como tal se ubica en la dimensión del significado social e intencional. Otro ejemplo tiene que ver con las variedades del significado deóntico y el significado epistémico. Recuerden que el significado deóntico tiene que ver con todo lo que tiene que ver con obligación. Entonces pensemos en la diferencia entre ten entendido que mañana es el examen y tengo entendido que mañana es el examen. Mientras que ten entendido que mañana es el examen es una orden, el caso de tengo entendido que mañana es el examen corresponde con una duda. El primer ejemplo, ten entendido que mañana es el examen, es modalidad deóntica, y en el segundo caso, tengo entendido que mañana es el examen, que refiere duda, es modalidad epistémica. Como pueden ver aquí, ya no necesariamente, lo vamos a ver mucho más adelante, aquí ya no necesariamente estamos en una dimensión pragmática. Estos fenómenos todavía los podemos explicar a partir de la interfaz sintáctico-semántica sin acudir necesariamente a una dimensión pragmática. Pero justamente lo que quiero manifestar o quiero decirles con estos ejemplos
es lo complejo, lo intrincado, que en ocasiones es esta parte del significado social e intencional. Entonces, en el primer caso, sinceramente, el presidente aceptaba regalos. El adverbio precede a una oración declarativa y proporciona información acerca de la actitud que tiene el hablante en el momento de afirmar P. Por el contrario, si alguien me dice, sinceramente, el presidente aceptaba regalos, el adverbio, en este caso el adverbio precede a una oración interrogativa y proporciona información acerca de la actitud que debe tener el oyente en el momento de responder a P. Entonces, mientras que, volvemos a lo mismo, mientras que en el primer caso, quien debe manifestarse o decir con sinceridad, hablar con sinceridad, es el hablante, el emisor. En el caso del segundo ejemplo, quien debe hablar con sinceridad, quien debe responder con sinceridad, es el oyente. Y vamos al significado cognitivo en el siguiente video.